Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profe. Buenos días, Este, profe. buenos días. Bien, soy profe. Gracias. Gracias por aceptar el cambio de las sesiones para no atrasarnos con el tema y darle continuidad a lo que venimos analizando desde el jueves anterior y desde las sesiones previas, desde luego. Ya tenemos bastante quórum, 29, bueno, 28, 29 conmigo. Entonces, para tampoco atrasarnos y no perjudicarles si tienen clases a las 11, vamos a retomar en lo que habíamos quedado en la sesión del jueves anterior, cuando hablábamos sobre el contenido del acto. Y en ese momento nosotros estábamos mencionando, haciendo alusión a los elementos, ya el tercer y último elemento esencial o material del acto administrativo. Y entonces decíamos, bueno, que si el motivo es la causa del acto administrativo, el contenido va a ser el efecto del acto administrativo, o sea, es el resultado del acto como tal. Y tenemos aquí en pantalla, en esta filmina, que dice, bueno, que al final de cuentas el contenido del acto es lo que va a disponer, lo que va a certificar, lo que va a declarar o lo que va a juzgar en la parte dispositiva de ese acto. Y entonces decíamos, bueno, si el acto administrativo lo que busca es establecer o, digamos, al final de cuentas se determina que no procede de una sanción, pues tiene que indicar con base en qué fundamentación jurídica, con base en qué artículos de qué norma en particular se tiene que resolver, y a partir de ahí es que entonces se establece con claridad cuál es el efecto que va a tener ese acto. O sea, si hay una sanción, ¿cuál es la sanción? Porque también vemos aquí, dentro de esas características y condiciones del contenido del acto, bueno, tiene que ser ilícito, o sea, tiene que estar dentro de lo legalmente posible, dentro de lo que el ordenamiento jurídico permite. Tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser lógico, posible. No se puede exigir o pretender algo que no sea materialmente realizable o que sea jurídicamente imposible. Además, no se le puede establecer a alguien una especie de sanción que sea tampoco desproporcionada, o sea, una llegada tardía, y entonces eso conlleva el despido sin responsabilidad patronal por una llegada tardía. Bueno, ahí no hay una razonabilidad. Quizás sea admisible y tenga cabida la imposición de una sanción, ¿no? Un tema disciplinario dentro de la función pública, pero eso no es óbice, no da pie para que despidan al funcionario. No hay una razonabilidad y una proporcionalidad entre la conducta que se investiga y que se reprocha y el resultado final, ese efecto del acto. Entonces, tenemos que tomar en consideración que los actos cuando se dictan, cuando se emiten, tienen que tener un resultado, un efecto propio, ¿no? Al final, ¿qué va a lograrse? También lo mencionábamos el jueves anterior. Se solicita una licencia de construcción, una licencia urbanística, y se confiere. Bueno, no le puede decir, sí, sí, está bien, construya. ¿Construya qué? ¿Construya cómo? ¿Cuánto plazo tiene para iniciar la construcción? ¿Cuáles son las dimensiones de la construcción de la edificación que quiere hacer? El permiso tiene que ser claro en esos aspectos, tiene que ser preciso, tiene que establecer, bueno, podrá construir una casa de habitación de acuerdo con lo que usted solicitó, con una cobertura del 70% del área del inmueble, de la propiedad, ese otro 30% que no puede tener ningún tipo de edificación. Ese 30% lo que va a quedar es libre, precisamente porque también se le van a imponer unos retiros. Hemos mencionado como ejemplo los retiros laterales, los retiros frontales de la vivienda, los retiros traseros, para que al final de cuentas no es que las paredes de la casa también van a ser los límites del bien inmueble, sino que va a quedar, comillas, un poco centrado y con ciertas áreas libres de edificación. Y eso lo tiene que establecer el contrato, el permiso, el acto administrativo como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, y esto lo obtuve de la página
de la Contraloría, que se publican todas las resoluciones en materia de contratación administrativa. De nueva cuenta, ya veremos el tema de contratos administrativos hacia el final de este semestre, pero el tema, y por eso quise vamos a hacer una copia de un pantallazo, una imagen de la resolución, una resolución relativamente extensa, porque la materia se tiene que resolver rápido, pero a veces la Contraloría, dependiendo de cada caso en particular, necesita hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Y aquí tenemos en pantalla, esto es una resolución administrativa, y como tal, es un acto administrativo. Por mucho que digamos que es una resolución, sigue siendo un acto administrativo. ¿Y por qué el por tanto? Bueno, porque decíamos que en la parte dispositiva del acto es donde se declara, se juzga, se certifica o se dispone. Bueno, esta es la parte dispositiva de los actos administrativos. No todos los actos administrativos tienen formato de una resolución. En eso hay que tener claridad. El permiso de construcción no tiene un por tanto, no se emite como una resolución. El permiso de construcción suele ser una hoja, un folio. Y entonces ahí es donde se establece todo. Podría venir precedido de otros actos preparatorios que lo hemos mencionado, pero al final de cuentas la licencia de construcción, el permiso de construcción es un acto administrativo. Bueno, aquí tenemos otro acto administrativo en una modalidad resolución. Entonces vean que después de casi 15 páginas completas, la Contraloría viene y dicta esta resolución cuya parte dispositiva es el por tanto, o sea, ahora se dispone. Después de haber analizado el recurso que se había presentado, un recurso administrativo, se dicta este acto. ¿Y qué se dispone aquí? Bueno, vean ustedes cuál es el fundamento legal. Primero dice que con base en los artículos constitucionales 182, 83 y 184, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, que son los que regulan la figura del recurso que se había planteado. Lo mismo los artículos del 25, el 26, el 83, 182 y 190 del reglamento de la Ley de Contratación, se resuelve, reitera, 1. Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rodríguez Constructores Asociados Sociedad Anónima contra el acto de adjudicación de esa licitación pública, promovido por el Museo Nacional de Costa Rica para la contratación para la restauración del ala este del antiguo cuartel Bellavista. Acto recaído a favor del consorcio PPC-NR por un monto total de 200.575.000 colones con 0 céntimos. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación, se da por agotada la vía administrativa. Entonces aquí hay mucha claridad y por eso lo copié minutos antes de iniciar la sesión de hoy, porque esta resolución es de la semana pasada y esto nos permite entender cuál es el contenido del acto. Pues el motivo, desde luego, hay unos actos precedentes donde se había hecho un acto de adjudicación y entonces ese es eso y el recurso que se interpuso contra ese acto de adjudicación es el motivo, o sea, la causa que lleva a que se dicte este acto. ¿Cuál es el fin en esta actuación propia de la administración? Bueno, la seguridad jurídica y el buen uso de los fondos públicos. Veamos que no estamos hablando de un derecho, de nuevo, un derecho particular, sino que estamos hablando, bueno, ¿cuál es la finalidad de esta actuación que está haciendo la Contraloría como órgano fiscalizador de la hacienda pública? Bueno, está analizando que en este ya, parece que tenemos el tema de conexión, disculpe. Les decía que no cumplía con todos los requisitos. La empresa esta del consorcio PPS-NR no cumplía con todos los requisitos.
necesarios para que fuera un adjudicatario ajustado a derecho, o sea, que uno diga, sí, este contratista sí va a cumplir con todo. Algunos factores no los satisfacía y entonces eso era lo que llevaba necesariamente a que se tomara en consideración en el recurso que no fuera ese el contratista, sino que se declarara que había otra empresa, que fue la que presentó el recurso, que es muchísimo más idónea para llevar adelante la ejecución de ese contrato. Entonces aquí vemos los elementos que teníamos, reitero, en la filmina anterior. Bueno, lo que está disponiendo es lícito, claro que es lícito. Vean que hay una fundamentación jurídica, artículos 182, 183, 184 de la Constitución. Y lo mencionábamos incluso también con los ejemplos de la semana pasada, los ejemplos de la expropiación. O sea, en muchas ocasiones incluso podemos ver que las actuaciones de la administración tienen fundamento por raigambre constitucional. Entonces aquí vemos contratación pública, artículos 182, 83 y 84 de la Constitución. Esos tres son los que permiten entender que no solo es lícito lo que está haciendo la Contraloría al dictar el acto, sino que también es constitucional lo que está haciendo la Contraloría cuando dicta el acto. Segundo, ¿es posible, es lógico? Sí, claro, no se le puede conceder o entregar un procedimiento, un contrato a una empresa o a un consorcio, que es un conjunto de empresas, digamos, un conglomerado de empresas. No se le puede entregar un contrato si no cumple con todos los requisitos que se habían establecido previamente en el cartel. Entonces, ahí también va la lógica y la razonabilidad. ¿Cómo le vamos a dar a alguien un contrato si no tiene las capacidades, no logró demostrar tener las capacidades técnicas, jurídicas, legales, etcétera, etcétera, para poder cumplir? Entonces, por eso es que también el contenido del acto se convierte de tal importancia. Y después, además, vean lo que está declarando. O sea, primero declara collugar el recurso. Quiere decir que esta empresa que impugnó el acto de adjudicación tiene razón, ¿no? Le asiste en un mejor derecho. Y además, para darle seguridad jurídica al acto, acude de nuevo a una norma, artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y establece que ya se tiene por agotada la vía administrativa. Con este acto, con esta resolución, además se agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa ahora que perdió, digamos, que ve cómo se le quita la adjudicación que le resultaba favorable, que es este consorcio PPC-MR, si este consorcio quisiera hacer algo para revertir esto, lo único que le quedaría es acudir a la vía judicial, porque ya la vía administrativa se agotó. O sea, ya no hay más recursos en sede administrativa. Entonces, vean cuál es el contenido del acto. No es que siempre, en la totalidad de los casos, reitero, vamos a encontrar un por tanto. Esto porque es un procedimiento de contratación administrativa. Lo mismo el ejemplo que dábamos del procedimiento disciplinario. Claro, se hace todo un procedimiento de sede administrativa para llegar a ver si se impone una sanción o no, o si se exonera de una sanción al funcionario investigado. Pero los actos administrativos son de una infinidad y variedad de naturaleza. Los actos, podemos tener el permiso de construcción, podemos tener un acto administrativo sencillito, pero estable por igual la boleta de un parte que confecciona el oficial de tránsito. Eso es un acto administrativo, eso es una actuación de la administración. Y ustedes ven, cuando les hacen una boleta, espero que no hayan pasado por esa desgracia, pero cuando les hacen la boleta y el parte, tienen que tener una fundamentación, porque si no, entonces caemos en lo que veíamos semanas atrás, actuaciones arbitrarias, ahí hay un desvío, ya no se cumple con la finalidad del acto. Entonces, si le digo, bueno, le voy a quitar las placas y le voy a establecer una multa de 250,000 colones,
Ya. Y eso es lícito. Bueno, lícito si está bien fundamentado, si acude a algún artículo de la ley de tránsito, pero si es una actuación arbitraria, caprichosa del oficial de tránsito, desde luego no hay ni motivo ni contenido, entonces el acto no puede ser ni válido ni legal tampoco. ¿Okay? Entonces, por eso incluí esta filmina hoy para que podamos ir viendo ya en la práctica. Ustedes lo hicieron la semana pasada con la sesión asincrónica, cuando investigaron y vieron los elementos, y en muchas de las resoluciones o de los dictámenes que ustedes tuvieron la oportunidad de valorar y de analizar, y que comentamos también en la sesión del jueves, ustedes al hacer esa parte investigativa, pues desde luego llegan a una parte de un análisis, pero desde un punto de vista mucho más formal. Esto es un procedimiento administrativo, esto lo hace la Contraloría casi que a diario y hasta más de una resolución de este tipo, con la cantidad de contrataciones que se dan por parte de todas las administraciones públicas, pero este es un vivo ejemplo de cómo vamos viendo ya en la práctica aquello que podemos decir es que el contenido y el motivo del acto, entonces dicen eso es muy denso, muy doctrinario, muy teórico. Bueno, esta es la realidad, este es el contenido de esta resolución en particular, este es el contenido. ¿Por qué? Porque es la parte específica donde dispone, donde resuelve con fundamento en normas del ordenamiento jurídico administrativo. Ahora bien, el contenido puede venir, digamos, con algunos elementos que también lo hace diferenciar. El primero es tener una condición. El contenido puede tener una condición. Cuando se dice, mire, se le otorga el permiso, o se le otorga la beca, o se le pone la sanción si, siempre y cuando hay una condición, va a depender de algo, ese acto administrativo. Entonces es bueno, se le da el permiso de construcción si inicia las obras dentro de los próximos 6 meses. Entonces tenemos un contenido que es válido y legal, pero ya está condicionado. Tiene 6 meses para poder hacer el primer movimiento de tierra, aunque sea con un pico y una pala ahí y mover 1 metro cuadrado de tierra. Pero ya hay una condición, porque si se cumplen los 6 meses y no hizo absolutamente nada, va a tener, no es que pierda el derecho, pero va a tener que volver a realizar la gestión, porque el contenido ya venía condicionado. Por eso dice en la pantalla, bueno, existe un requisito, una condición fijado en el contenido. Puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva es hasta tanto no haga, ¿verdad? Hasta tanto usted no proceda a botar el galerón viejo que está en la propiedad, no puede iniciar con la nueva obra constructiva, porque ese galerón viejo pone en riesgo la salud de los que transitan alrededor, porque también es insalubre, y entonces usted verá, le damos el permiso, pero usted puede iniciar la construcción, o sea, ese contenido ya viene condicionado a una situación, es una condición suspensiva, está suspendido la construcción de esa casa nueva hasta tanto no haga o no cumpla con un requisito previo que se le establezca. O usted solicitó la beca, pero no puede disfrutar de la beca hasta tanto no presente aquí copia o el original del título, del grado académico que se necesitaba antes para la beca. Porque yo puedo presentar mi registro de notas de la universidad y les digo, es que todavía no me ha llegado, digamos, adaptándonos a la nueva realidad, todavía no me ha llegado el funcionario de Correos de Costa Rica con el título. Bueno, está bien, nosotros vamos a dictar, usted cumple con todo porque incluso nos presentó las notas y nos presentó un acta, una copia del acta de la tesis de licenciatura. Entonces, digamos, ya eso ahí, desde ese momento ya usted obtiene el grado de licenciatura. Pero es un requisito la presentación del título. Entonces nosotros le estamos
como acto administrativo que se dicta, se le otorga la beca que solicitó para cursar un posgrado, una beca parcial, pongamos. Pero no puede disfrutar de esa beca parcial porque ahí se pone esa condición suspensiva. Está suspendido el acto, o sea, la beca, disfrutar la beca, queda en suspenso hasta tanto no logre, y ahora sí, presentar el original y una copia, que la copia se la dejen, del título emitido por la Universidad de Costa Rica. Una vez que eso suceda, ya usted puede empezar a disfrutar de su beca. Eso es una condición suspensiva. También puede ser una condición resolutoria. Cuando dice, bueno, yo puedo aprovechar de una cantera, digamos, de piedra, para extraer piedra, material. Y dice, bueno, sí, está bien, usted la puede utilizar hasta que se agote lo que está visible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si vamos a la cantera y vemos la pared y decimos, ok, y eso está visible, perfecto. Pero si ya para seguir extrayendo piedra necesitamos hacer trabajos de corta de árboles, talar, meter maquinaria para escarbar y poder seguir sacando piedra, ya eso no. Había una condición resolutoria. Se le otorgó una licencia, un permiso para extraer de la cantera esa piedra, ese material rocoso, tal vez técnicamente, el ejemplo la palabra que estoy dando no sea la idónea de decir lo que esté a la vista, pero lo que sea fácil de extraer, quizás, digamos, tratando de perfeccionar un poco la condición resolutoria, lo que esté fácilmente extraíble sin necesidad de hacer más trabajos de lo que ya permite la zona. Listo, bueno, obviamente vendrá con muchísimo más detalle técnico, ambiental, etcétera, pero ya se sabe que en el momento en que se termina de explotar eso que está, llamémoslo así, visible, ya hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque el contenido venía como esa condición resolutoria, o sea, se resuelve, se acaba cuando se cumpla esta condición. Y esa condición se puede cumplir si somos muy eficientes dentro de 3 meses y ya para el 2021, empezando el año, no tengo de dónde sacar, o si es un proceso un poco más delicado, no tenemos tanta maquinaria, tanto personal, podría ser que lleguemos hasta diciembre del 2021. Ahí no hay una fecha cierta, es hasta que se dé una circunstancia, un hecho determinado. Ya, hasta aquí llegamos. Si queremos seguir extrayendo más piedras de esa cantera, pues entonces ahora sí, hay que seguir talando un poco la montaña, etcétera, etcétera. Eso ya no se puede porque el permiso no me lo permitía. El contenido del acto era muy claro y era preciso, y el contenido del acto lo que me decía era, usted puede llegar hasta ahí. ¿Cuándo será? Lo que les digo, no hay una fecha cierta, pero sí va a haber una gran cantidad de aspectos que se toma para tomar, digamos, ese punto de partida. También el contenido, ahora sí, puede tener un plazo fijo para que se ejecute. Lo que les decía, sí, yo sé. Perdón, una pregunta. Para ver si me quedó claro esto resolutorio, es que se me hizo un poco redondo. Digamos, con el ejemplo de la beca, de resolutorio podría ser, digamos, que la persona puede aprovechar la beca hasta que, no sé, salga de la universidad, por ejemplo. Sí, perfectamente. Sí. Okay. Sí. Lo que hace la condición resolutoria es, cuando se cumpla ese requisito, se acaba el acto, digamos, o los efectos del acto cesan. Entonces uno le pueden decir, yo puedo decir, mire, yo puedo vender licor en mi restaurante y solicitar una patente temporal de venta de licor. Y la municipalidad me puede decir, sí, con una condición resolutoria. El día que se dé un permiso de construcción de una escuela o de una iglesia en el área, digamos, próxima, que ya afecte las distancias que fija la ley de bebidas alcohólicas y las leyes de patentes, entonces hasta ese momento usted va a poder vender, porque su patente usted la solicitó inicialmente de restaurante. Y ahora está solicitando una patente accesoria para venta y consumo de bebidas alcohólicas durante este mes que está o estos meses tan complicados, y para compensar un poco, sí está bien. Pero si en enero se da un permiso para abrir una escuela, a usted
ya no se le va a permitir porque ya no va a cumplir con el distanciamiento mínimo que tiene que haber entre lugares donde hay expendio de bebidas alcohólicas y consumo de bebidas alcohólicas y centros de educación. Entonces, hasta tanto, puede ser que nunca lleguen a abrir una escuela, el señor siguió vendiendo licor porque la patente o el permiso le permitía vender hasta que se cumpliera esa condición. Nunca se llegó a cumplir. Eventualmente podría ser que se le diga, se puede disfrutar de su beca hasta que termine el programa, ¿verdad? Entonces es una persona que lleva una materia por semestre para que la beca le dure 20 años. Entonces ahí va, ¿verdad? Materia por semestre, o 2 materias, porque no tiene una fecha cierta. Habrá que ver si dentro de ese contenido del acto hay otra serie de requisitos que le establece. Bueno, siempre y cuando termine de aquí al 2025. Entonces ya en el 2024 tendrá que empezar ahora sí a matricular un bloque completo, etcétera, etcétera. Pero sí, está muy bien, Jocelyn, digamos, el ejemplo que se está planteando de verlo también como, bueno, usted va a tener esto hasta que cumpla. Hasta que llegue a este momento, ahí se acaba la beca. ¿Sí? Listo, profe, gracias. No, con gusto. En ocasiones vemos que ya no es si se cumpla o no, sino que hay un plazo definido. Bueno, entonces está bien, a usted se le da permiso para explotar la cantera durante 2 años a partir de la notificación del acto de este permiso. Perfecto, bueno, me notifican hoy, lunes 7 de septiembre del 2020, quiere decir que yo tengo, digamos, hoy notifican, el cómputo lo iniciamos mañana, entonces tengo hasta el 8 de septiembre de 2022 para explotar la cantera. Puede ser que dentro de 2 años todavía la cantera tenga piedra, material para poder seguir extrayendo. Sí, pero me dieron un permiso por 2 años. Ya es otra historia, digamos, si queremos intentar renovar ese permiso y presentar de nuevo los requisitos para ampliar, prorrogar el permiso, si es que el ordenamiento jurídico permite esas prórrogas. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, tiene 2 años? Y yo digo, perfecto, y ni siquiera me alcanza a llegar a septiembre del 2021 y ya yo agoté todo el material que se podía extraer de esa cantera. Bueno, desde luego, ya por una cuestión de lógica y de imposibilidad material se entiende que ya el permiso también se acaba ahí, porque ya extraje todo lo que podía dar de sí esa cantera. Pero inicialmente vemos que el contenido ya viene con un aspecto prefijado, y es el término, el plazo. Viene con un plazo cierto, con una fecha cierta. Y tal vez cuando decimos fecha cierta, no necesariamente tiene que ser fecha calendario, ¿verdad? No nos vamos a decir el 9 de septiembre. ¿Por qué esa fecha? Porque es el Día del Niño. Bueno, 9 de septiembre. Entonces, dentro de 4 años, el 9 de septiembre. No, pero sí puede establecerse, o sea, no con fecha calendarizada, perdón, pero sí puede establecerse con base en días hábiles o naturales, meses o con base en años. Entonces eso ya nos va a dar un término. Lo que les decía, el permiso de construcción tiene 6 meses para iniciar las obras. Si no, ¿qué pasa? Se cumplió esa condición resolutoria, había un término previamente fijado para que se ejecutara. No se ejecutó y entonces tendrá que tramitarlo de nuevo. Y es sencillo. Entonces esas son las condiciones que tienen el contenido del acto. Y también tiene, bueno, el modo, que es la disposición sobre la forma, cómo se va a llevar a cabo la ejecución del acto. Porque puede ser que entonces digan, bueno, usted va a poder construir y tiene 6 meses para iniciar las construcciones. Pero si para la construcción son actividades muy molestas, o sea, pensamos que es que hay que fijar unas bases y entonces no es el típico ruido que se generaría habitualmente, sino que es que además tiene que venir maquinaria muy pesada para poder sentar las bases de lo que va a ser la casa, y entonces están los soldadores y está la tolva esta, va haciendo el batido del concreto, etcétera, etcétera,
Y entonces le dicen, sí, está bien, pero tiene unas restricciones que va a poder construir, pero la utilización de la maquinaria pesada y eso va a ser en el siguiente horario, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fines de semana tiene prohibido utilizar ese tipo de equipos, porque tampoco hay quien supervise la municipalidad los fines de semana. Entonces ya ahí vemos que, que no es que uno diga, es que no me dieron el permiso, no, el permiso se lo están dando, solo que se lo están dando con un contenido que tiene, o puede tener condiciones, o puede tener un término, pero también puede tener un modo, o sea, la forma en que se va a ejecutar ese acto. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que se establezca una sanción económica, pero en la sanción económica hay que pagar determinado monto, pero para facilitar el pago se le va a permitir el fraccionamiento para que paguen 3 trimestres, por poner un ejemplo. Y entonces el primer trimestre que va a tener que pagar va a ser octubre, noviembre, diciembre del 2020, enero, febrero y marzo del 2021 y abril, mayo y junio 2021 el tercer trimestre. Entonces ya ahí le están diciendo, se le estableció una sanción y eso ya está, ese es el contenido, pero tiene un modo, no es que tiene que pagar el 100%, se le difiere en el tiempo. Entonces ya se le está permitiendo el pago de esa multa, pero en una forma fraccionada para que tenga la posibilidad real de atender esa responsabilidad económica y pueda pagar. Entonces aquí vamos viendo, ¿verdad?, el contenido, cómo se va estableciendo para que pueda tener efectos, modo, condición o término. Cualquiera de las tres. Puede ser un acto que no tenga ninguna. ¿Ven? Que teníamos aquí, digamos, no está diciendo un plazo, no está estableciendo que dentro de 3 meses se entenderá la nulidad. No, no. O sea, está declarando con lugar el recurso y dice, se anula el acto de adjudicación. Punto. No lo somete a que si eventualmente hay una prueba técnica y esa prueba no se supera, entonces sí se declara la nulidad del acto. No, no, el acto se anula. Ya ahí, por lo menos en sede administrativa, porque es lo que establece el punto 2 del portal, en sede administrativa ya no cabe ninguna discusión. Se agotó la vía administrativa. Lo único que le quedaría al consorcio es acudir a sede judicial. Sí. Profe, yo tengo una duda. La, en el contenido, digamos, bueno, ¿puede pasar la filmina, por favor? Sí. Esta. Sí, en lo de condición, lo de suspensión resolutoria, en ese caso no podrían tener un término, ¿verdad? O sea, un plazo, porque eso ya sería un término. Sí, exactamente. O sea, la condición, sea suspensiva o sea resolutoria, es que se dé un evento, pero no sabemos cuándo se va a dar. Y podemos llevarlo al absurdo de decir, le dieron el permiso y le dijeron que hasta que se agote la cantera, y esa cantera tiene 10 años de explotarle y nada que se agota. Tal vez hubo una pifia, llamémosla así, tal vez hubo una pifia de los técnicos que creyeron y dijeron, no, pues con más de 5 años no le va a poder sacar. Ya tiene 10 años de estar ahí sacándole, pues habrá que hacer una revisión de cómo se le vuelve a dar una licencia, pero ajustando hasta los cánones que tiene que pagar por esa licencia y demás. Y ahí estaríamos ante una condición diferente, es que les decía, si se le dice, bueno, tiene la oportunidad de explotar esa cantera durante un plazo de 5 años. Entonces ahí lo que ya tenemos es un término y no una condición, ya no va a depender. Por eso les decía, puede ser que se dé la condición resolutoria de que dentro de 2 años ya no tiene más. Y entonces va a decir uno, ¿qué prevalece aquí? Bueno, por lógica, si ya no le puede sacar más, los 3 años que le quedan están sobrando. Pero en este caso particular, lo que se le da es el contenido del acto, lo que tiene es una condición resolutoria, cuando dice cuando se le agote. Si se le da por 5 años, lo que tiene ese contenido es un término. Ah, ok, gracias, profe.
Disculpe, Sí. No. digamos que yo estaría encargado de fiscalizar que, por ejemplo, se cumpla el modo cuando el acto administrativo sea tan privado como un permiso de construcción, por ejemplo. ¿Cómo? A ver si escuché bien. Me la repite, por favor, Esteban. Sí, ¿quién está encargado de fiscalizar, por ejemplo, el modo, si es algo como un acto tan privado como hacer un permiso de construcción, por ejemplo? Ok. ¿Tiene que impugnarlo a alguien o sea, hay alguien que fiscaliza eso de oficio? No, ya vamos justo, digamos, adelantándonos un poquito. El tema es el siguiente. Ya vamos a ver los efectos de los actos, la eficacia del acto. Si de verdad surte efectos en la vida jurídica y en la vida real. Porque nosotros podemos decir, bueno, le vamos a dar la beca para que se vaya a hacer estudios a una universidad en el extranjero. Perfecto. Entonces, ese acto que otorga, o sea, que decide el órgano administrativo correspondiente, donde otorga esa beca y le dice que se le va a dar, es más, una beca del 100%. Entonces, eso incluye traslados, hospedaje y un monto mensual para los gastos de vida. Y entonces dice uno, bueno, ahí va completo. Y entonces lo estimamos todo eso en $2,000 al mes. Bueno, listo. Además del pago de todo lo que es la matrícula del posgrado. Genial, es una beca completa. Claro, entonces se viene la pandemia y la persona está aquí en el país, no puede salir, el curso se suspendió y entonces decimos, bueno, hay un acto administrativo, sí, claro, y el acto es ajustado a derecho, sí, claro, se hizo un análisis, cumplía con todos los atestados, con base en las respectivas normas del ordenamiento jurídico, leyes y reglamentos, se hizo un análisis, una valoración, se determinó quién tenía, digamos, las mejores condiciones, la idoneidad de la persona que resultó becaria, y entonces al becario se le dice, aquí está el acto administrativo que declara perfectamente que usted es el que va a disfrutar de la beca. Ya, pero tiene efectos jurídicos, ¿sí? Tiene efectos reales. La persona está aquí sin irse, sin estudiar, sin cursar el posgrado. Entonces, no hay un efecto real, no hay un efecto material de ese acto administrativo. Entonces, no se está ejecutando. Ya vamos hacia eso, porque es la otra parte importante que vamos a comentar hoy. Pero, para contestar la pregunta puntual de Esteban, es, bueno, primero, sí, la edificación yo estoy construyendo en propiedad privada, pero estoy construyendo a la luz de un permiso otorgado por una administración pública. En este caso, quien otorga las licencias constructivas siempre son las municipalidades. Después de haber cotejado y haber revisado y haber valorado una serie de elementos y requisitos. Entonces, a partir de ese momento, ya la municipalidad no es que dice, yo le doy el permiso y usted va a ver qué hace, y cuando se dan cuenta construyeron una torre de condominios, y no nos dimos cuenta, no. Las municipalidades deben de tener, y digo deben, en ocasiones, hasta por falta personal, ni siquiera funcionan, pero deben de tener un departamento o un órgano pequeñito que se llama el órgano de inspección municipal. Y entonces son los funcionarios que con su cuaderno y su libro de bitácora tienen que estar haciendo, digamos, una inspección y una revisión de todas las licencias constructivas que se han otorgado para que se logre constatar que lo que se está edificando, lo que se está construyendo, es acorde con lo que se autorizó con base en esas licencias constructivas. Pero no solo eso, también tienen el deber de andar fiscalizando si se está construyendo algo sin licencia, que son todavía peores las infracciones al ordenamiento jurídico urbanístico. No es lo mismo que yo esté construyendo una casa que me permitieron de 2 plantas, y entonces le voy a hacer un balconcito. Si el balcón no estaba permitido, yo nunca presenté en los planos un balcón, pero ya sobre la marcha vino el arquitecto y hablamos con el jefe de obras y dijimos, saquémosle un balconcito ahí a la habitación principal en el segundo piso para ver los atardeceres. Genial. Claro, eso no estaba en el permiso y eso es una infracción.
Pero todavía es peor el que empieza a construir la casa de habitaciones sin haber tramitado un solo permiso ante la municipalidad. Todo eso tiene que estar a cargo siempre del Departamento de Inspección Municipal y esos son los que deberán fiscalizar. En ocasiones, yo tampoco voy a ocultarles la realidad, pasa el inspector, se ponen de acuerdo, ahí hay un beneficio ilegal o algo, una dádiva, y el balcón se terminó de construir y aquí no pasó nada. Eso lamentablemente es una realidad que tenemos que erradicar. Sí, Lasha. Perdón que me interrumpa, es que yo tengo una duda con eso, porque yo he visto muchas veces que, hecho, yo creo que yo veo pasar mucho, como que ponen latas alrededor, digamos, de un lote vacío, como para que no vean que están haciendo una obra, y después ya de una vez que la hacen, ya quedó la casa lista, y después de ahí que la municipalidad no puede hacer nada, o sea, sabiendo que, digamos, que construyeron sin permiso y ya la casa quedó hecha y es como que borró mi cuenta nueva. No. De hecho, la ley de construcciones establece el procedimiento sancionatorio. A partir del artículo 88 de la ley de construcciones se establece qué puede hacer una municipalidad y cómo debe proceder la municipalidad. Les da hasta 2 oportunidades a los infractores para presentar todo lo que ya está construido, digamos, y si fuera posible dentro de la legislación urbanística, entonces lo que se denomina es que se ajusta a la legalidad. Pues esto es dentro de, y esto es otro tema, incluso es lo vemos en el curso de Derecho Urbanístico en la maestría de Derecho Público, pero es el tema de la disciplina urbanística, o sea, ajustar las obras o lo que ya está construido, o todavía peor, lo que ya está finalizado, ajustarlo a derecho, siempre y cuando se pueda. O sea, si yo construyo una casa sin ningún permiso, yo puedo subsanar eso y entonces sí presentar ahora sí todos los planos al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para obtener el visado y después ir a la municipalidad y que me dé el permiso, digamos, con un efecto retroactivo porque ya está construido. En lo que se pueda, en ocasiones el 100% se permite, porque construir una casa en una zona residencial. El problema es cuando construyo la fábrica de galletas en una zona residencial, en un condominio. Entonces me van a decir, lamentablemente, no hay forma de que esa fábrica se pueda aprovechar de ninguna manera donde está. Entonces, lo que procede es el derribo de la obra y una multa. Ahora, si lo que construir, reitero, es una casa dentro de una zona residencial, está bien, presente todo. Si todo se ajusta y no hay que hacerle ninguna modificación para enderezar la situación, perfecto. Igual tiene que pagar el derecho de construcción que se establece en la ley de planificación urbana, en el artículo 70, y también una sanción que equivale al monto ese. Entonces, al final de cuentas, se puede ajustar pagando multas. Y en el peor de los casos, que se le dé la posibilidad de subsanar y aún así insistan que no, eventualmente se podría actuar. Y esto es lo que veíamos también a final del semestre pasado, de acuerdo con el programa de la cátedra, el aspecto de la ejecución forzosa. Entonces, bueno, si yo le digo a usted que tiene 5 días para derribar su obra ilegal, porque nunca quiso ajustarse a derecho, y no lo hace, bueno, entonces nosotros vamos a hacer esa ejecución sustitutiva, lo votamos y después le enviamos el cobro de la demolición en la que tuvimos que participar. Pero básicamente es así como funciona. Hay un tema, y con esto cierro este paréntesis, extra materia, hay un tema muy delicado y es que ni la ley de planificación urbana, ni el código municipal, ni la ley de construcciones establece un plazo de prescripción. Y entonces ahí queda lo que ya ustedes saben, que se denomina, queda una laguna jurídica. Bueno, y entonces, ¿cada cuánto o cuánto tiene la municipalidad para ir a reclamarle a aquel que construyó de manera ilegal? Y lo principal, puede tener 10 años, y esto es algo con lo que juega mucho la Contraloría en materia disciplinaria, porque la Contraloría en materia disciplinaria con los funcionarios tiene una prescripción diferente a la Ley General de Administración Pública, y por ser ley especial, entonces ellos aplican su artículo 70 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que son 5 años, un añito más que la Ley de Planificación, la Ley General de Administración. Y además utilizan que es que el cómputo de los 5 años de prescripción
inician a partir del momento en que no que se comete la eventual infracción, sino de que la administración tiene conocimiento. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber que la administración está actuando de buena fe y tiene conocimiento de algo? Mentira que una casa a vista y paciencia en el centro del cantón, la administración se entera 4 años después de que se construyó, como dice Blasha, o sea, quitan las latas y es algo de mera constatación. Mira, hay una casa nueva. Y lo peor de todo, ya con esto, ahora sí cierro el paréntesis, la alcahuetería de las administraciones, cuando uno ve edificaciones que uno dice, eso fue ilegal, pero tienen hasta medidor de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y tienen el medidor de agua, porque le pusieron también la prevista. Pero ¿de qué manera funcionan las cosas en este país? Que aquel que se salta el ordenamiento jurídico urbanístico tiene todos los servicios. Y cuando uno lo hace ajustado a derecho, la respuesta es no, porque no hay garantía de que tenga acceso a agua potable. Entonces, ahí es cuando uno puede pensar que ¿para qué tanto derecho administrativo si al final de cuentas las administraciones acuden, lo veíamos al inicio de este curso, a las vías de hecho y no se ajusta, digamos, no tiene un funcionamiento material, ni siquiera ajustado a derecho? ¿Okay? Bueno, no sé si quedan contestadas las inquietudes que planteaban antes. Entonces, con esto, digamos, nosotros vamos a... Yo, sí, la última, ya sí. Sí, para esto son estas sesiones, Que entonces cuando alguien dictaría, digamos, un criterio técnico, por ejemplo, en la cantera, o no sé, un criterio de medio ambiente, eso sería el modo, nada más, era mi duda. Sí, vamos a ver, es que el modo viene a decir cómo se podría estar ejecutando ese acto. Ya no con base en hechos futuros, probables pero inciertos. ¿Okay? No sabemos, o sea, sabemos que se puede llegar a dar, pero no sabemos cuándo. O le ponemos un plazo definido, un término, pero el modo va a ser, digamos, esos requisitos o ciertos elementos que le vamos a establecer al contenido para que se vaya ejecutando de acuerdo con eso. Entonces, yo puedo pedir, por ejemplo, otro ejemplo de acto administrativo, yo puedo hacer una gestión de solicitud de vacaciones. Y entonces va a venir una solicitud que me va a decir si está bien, pero en el momento en que las vaya a disfrutar, tiene que estar garantizado que hay por lo menos un 50% del personal del despacho disponible y trabajando. Entonces ya ahí no me está dando las condiciones, sino que me dice está bien, pero, perdón, más fácil está bien, se puede ir de vacaciones, pero tiene que estar disponible 24/7 a través del correo electrónico, no llamadas, a través del correo electrónico, con una capacidad de respuesta de máximo 24 horas. Entonces dicen, vacaciones así, ¿para qué? Pero, por lo menos dicen, bueno, hasta 24 horas tengo, tampoco tengo que estar tan pendiente. Entonces, temprano cuando me levanto, descargo a ver qué correos hay, y ya al final del día también hago una doble revisión diaria, estoy cumpliendo. Me dieron las vacaciones, pero tenía un modo. Fíjate, ¿cómo las puede disfrutar? Bueno, las puede disfrutar revisando su correo. Punto. No es que si le llega un correo, se le acaban las vacaciones, ¿no? Porque eso sería una condición resolutoria. Entonces está uno todas las vacaciones usando los dedos de que no llegue ningún correo. O hasta tanto no le llegue el correo de su superior inmediato autorizando sus vacaciones, usted no puede empezar a disfrutar las vacaciones. Entonces es una condición suspensiva. Quedo on hold, ¿verdad? Ahí en stand-by, esperando que el jefe dé el visto bueno. Cuando el jefe da el visto bueno, yo digo que a partir de hoy ya estoy en vacaciones. Entonces, el viernes quizás uno estaba cruzando los dedos, el jefe inmediato enviara el correo
porque tenía una condición suspensiva. Todavía no puedo empezar a disfrutar porque el jefe inmediato no. Y hoy a las 8 de la mañana, cuando llega el jefe inmediato y abre sus correos y ve eso, dice, sí, está bien, listo, bueno, disfrute la semana de vacaciones, listo, y ahora sí. Pero el fin de semana pasé una zozobra porque había una condición suspensiva que era el correo de ese jefe. O lo que les digo, la otra, que es muy fea la condición resolutoria, pero es en el momento en que le entre el primer correo electrónico, que diga, vamos a ver, maticémoslo un poco, que diga en el título urgente, ahí se le acaban las vacaciones. Bueno, puede ser que vayamos por miércoles a las 3 de la tarde y no ha llegado, a las 3:30 llega, y ahí se entiende que el jueves ya no está en vacaciones, porque se dio esa condición resolutoria. Tiene vacaciones hasta tanto le llegue el correo. Bueno, puede ser que haya pedido los 5 días y durante los 5 días nunca llegó ninguno de esos correos, entonces no hubo una condición resolutoria. Ahora, puede ser el modo, es lo que les digo, si está bien, váyanse de vacaciones, pero tiene que tener una línea de comunicación disponible para cualquier emergencia. Entonces dice, no, ¿me están dando vacaciones o no? No, pues sí, están dando las vacaciones, pero tengo que estar por lo menos alerta y atento a una situación de extrema urgencia, porque si eso se da, me necesitan contactar, aunque sea para una llamada telefónica. No es que me van a quitar las vacaciones o me las van a suspender en determinado momento. Puedo seguir con las vacaciones, pero nada más me están poniendo o estableciendo en ese contenido del acto un modo, y es de cómo se va a ejecutar este acto. O sea, ¿cómo voy a disfrutar yo mis vacaciones? En una zozobra, dependiendo de si entra o no una llamada. Esa es el modo que me pusieron dentro del contenido. ¿Usted, Francela? ¿Más claro? Sí, profe, listo. Muchísimas gracias. Bien. Valoraciones, digamos, haciendo como un wrap-up y un recap de todo lo que hemos mencionado. Si el motivo y el contenido del acto se ajustan a derecho, entonces se va a cumplir con el fin. De nuevo, los ejemplos típicos que hemos venido dando, que hemos venido comentando, la expropiación. O sea, si lo que motiva expropiar la isla de donde estaba el restaurante Fridays y el contenido del acto de expropiación, que yo lo mencionábamos también el jueves, cuando hablábamos de ejemplos. Bueno, yo no puedo decir que se expropie las propiedades que se necesitan para hacer la ampliación. No, yo tengo que definir con claridad y de manera precisa cuáles son esas propiedades. Porque si no, el propietario, ¿cómo va a saber si le están o no expropiando? Si tiene derecho a que se le indemnice previamente, como nos dice la Constitución en el artículo 45, o no tiene ese derecho. Bueno, porque tiene que haber claridad, tiene que haber precisión y tiene que haber legalidad. Entonces, si está establecido que hay un motivo, o sea, hay una causa para expropiar, porque se va a hacer la ampliación de la ruta, porque actualmente, desde todo punto de vista, empezando por el punto de vista técnico, no satisface, no logra resolver los problemas de movilidad vehicular en la zona y en términos generales en la gran área metropolitana. Bueno, ahí tenemos eso, el motivo, la causa. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, la expropiación. Y entonces se dicta un acto de expropiación por parte de la administración que corresponda, que en este caso, reitero, es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde le dice al propietario del restaurante, propietario sea persona física o jurídica, le dice, mire, se le va a expropiar el bien inmueble inscrito en el registro público a folio real número tal, plano catastro número tal de la provincia de San José, con las siguientes características y dimensiones, etcétera, etcétera, y aquí está el avalúo, y esto lo hacemos con base en el artículo 45, inciso primero de la Constitución Política, con base en la Ley de Expropiaciones, reglamentos e incluso el decreto ejecutivo, que es el que estableció el interés público sobre esa obra de infraestructura vial.
permítanme cerrar. Listo. Y entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a tener es la posibilidad de decir, ok, no hay problema. Ya hay un motivo y un contenido. ¿Los dos se ajustan a derecho? Sí. ¿Es buscar beneficiar a alguien en particular? No, si ya hasta lo hemos dicho, o sea, ahí no se está buscando un beneficio, por ejemplo, para el propietario del restaurante no se buscaba un beneficio. O sea, ese señor había logrado tanta notoriedad por el lugar, la familia, era una familia, la familia había logrado tanta notoriedad por el lugar que era una referencia, incluso la comunicación diaria, coloquial de las personas, uno usaba como referencia o la rotonda de la bandera o la rotonda donde está el restaurante Fridays. A tal extremo que incluso la cadena internacional tuvo un proceso judicial, una disputa por el nombre comercial de Fridays, ¿verdad? Porque no es de la franquicia, y aún así la ganó. Entonces, vean lo empoderado que estaba él con su marca comercial, con su ubicación geográfica. Entonces uno dice, es que ahí había algo para beneficiarlo a él, ¿no? Si el que más perdía, llamémoslo así, era el propietario del restaurante, con su expropiación. Todo eso desde luego se le tuvo que indemnizar, pero no era para satisfacer un fin particular. A veces uno dice, ¿qué hago yo con este terreno? Que me lo expropien. Me sirve más la plata que tener esta propiedad aquí ociosa porque no tengo ningún proyecto y ni siquiera tengo plata para desarrollar un proyecto. Bueno, si todo esto se ajusta a derecho, porque no importan los intereses particulares de los propietarios, lo mismo que en el tema de los procedimientos disciplinarios y de las sanciones, a los funcionarios se le establecerá una sanción y se le inhabilitará y se le establecerá una sanción de 5 días sin goce de salario. ¿Qué va a comer esa semana? Él y su familia. Sí, claro, pero es que también pudo haber, aunque sea por negligencia, no tiene que ser de manera voluntaria, deliberada, dolosamente, no. Puede ser hasta por una actitud negligente dentro de la función pública. Y lamentablemente es que está por encima del interés general, el interés público, que los intereses particulares. Si el motivo, sí. Disculpe, es que me surgió una duda con esto de la expropiación, digamos. Si ya se cumplen los requisitos, se establece que sí se requiere la expropiación para ejercer determinado acto administrativo, pero posteriormente, no sé, inician obras o inicia la actividad o en sí lo que sea, y el terreno que se expropió no se utilizó por alguna causa ajena a la voluntad del acto en sí, o de la administración o lo que sea, en ese caso la persona expropiada puede volver a tener dominio sobre el terreno o hay alguna posibilidad de algo en ese caso. Sí, en efecto, Valeria. La ley de expropiaciones regula esa posibilidad, ya está contemplada, la posibilidad de que pese a que se lleva adelante la expropiación por diversos motivos, puede ser fuerza mayor, caso fortuito, un interés público sobrevenido, se iba a hacer esto, pero después fue más necesario hacer otra cosa y se dejó la circunvalación tal cual está. Claro, difícil que se le pueda restituir en su estado inicial la propiedad, pero eventualmente sí puede haber una posibilidad de recompra. Y entonces, si transcurre el plazo, ya de memoria no recuerdo cuál era el plazo que establece la ley de expropiaciones, no recuerdo si eran 10 años, o sea, una especie de prescripción decenal. Si la administración no ejecuta el proyecto para el que era, porque además eso es importante, no es como, bueno, la expropiamos para hacer la carretera, pero terminamos construyendo el hospital, ¿sabes? Eso no era el fin público. Entonces, si no se logra ejecutar nada, el propietario después podría solicitar que se la vendan y él así recupera el bien que le fue forzosamente expropiado.
que sí está regulado el procedimiento en la ley de expropiaciones. Les digo, en memoria, ni el artículo ni el plazo. El artículo no me voy a ni siquiera animar, pero el plazo creo que era el plazo decenal, que si pasaban 10 años y la administración no hacía uso del inmueble expropiado, entonces podía darle continuidad al proceso de recuperar su inmueble. Incluso se puede dar en casos en que es la propiedad familiar, nos expropiaron, nunca se llegó a ejecutar nada y queremos recuperarla porque fue la propiedad que venía ahí en el árbol genealógico de descendencia, ¿verdad? La propiedad de los bisabuelos y pasó a ser de los abuelos y nos la expropiaron, pero nunca se utilizó y queremos recuperarla para que siga ahí siendo una propiedad familiar generaciones hacia abajo. Entonces siempre está esa posibilidad. O la empresa que dice, yo nunca logré recuperar, pese a que me trasladé, yo nunca logré recuperar la cantidad de ventas que lograba. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, había una soda en circunvalación hacia la zona sur de San Sebastián y esas, después de Garantías y del Parque de la Paz. Había una soda que estaba en una de las rotondas y era una ubicación, un spot idóneo, a cualquier hora que se pasaba estaba abierto, siempre estaba lleno. Nos expropiaron, abrieron, se quedaron con otro local que tenían en el centro de San José, la soda Castro, y ya la gente dejó de ir. Era la ubicación lo que les lograba tener ese éxito comercial con la clientela, y por muchos clientes fijos y leales y fieles de años, después les decían, es que nos trasladamos, ¿a dónde? Al centro de San José. De parquear. Es una zona que ya en cierta franja horaria no es una zona segura para ir con niños, ya familias. Claro, entonces, si en el caso hipotético nunca se hubiera llegado a desarrollar nada, ellos hubieran podido solicitar a la luz de este artículo de la ley de expropiaciones que les, digamos, devolvieran, pagar por ello, desde luego, pero que les devolvieran el inmueble con la finalidad de seguir explotando ese el punto comercial que tuvieron, que era el que les permitía, digamos, tener ese éxito. Cerraron, se trasladaron, nunca fue la misma historia para ellos, lamentablemente. Entonces, eso está contemplado en la ley. Profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Qué sucede, digamos, con el precio de la propiedad? ¿Se mantiene la indemnización exactamente igual o la administración fija un precio nuevo? Habría que determinar con el avalúo. Bueno, digamos, desde luego la administración no puede buscar un lucro, porque no es la finalidad, no es el objetivo de las administraciones actuar pensando en un lucro. Pero habrá que hacer un avalúo, porque incluso podría ser que por no haberse desarrollado el proyecto, más bien el valor después de 10 años en la zona haya bajado. Entonces, recordemos que de acuerdo con el principio de legalidad y además hay legislación en específico, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito impide no solo a los funcionarios, sino a las administraciones, como entes de la administración pública y del Estado como un todo, del ente mayor, les impide enriquecimiento sin causa. Entonces la administración no podría decir, bueno, en el valor de mercado, el inmueble o en esa zona, el metro cuadrado tiene un valor de $5, pero yo al antiguo propietario, a quien le expropié, se la voy a vender en $15 para recuperar un poco, ¿no? Si ese es el valor de mercado, en el momento histórico, se tendrá que pagar por eso. Y ya también quedará dentro de las posibilidades del antiguo propietario, si puede pagarlo. Si es bajo, uno tal vez pensaría que sí, tal vez 10 años después ya no le queda ni la memoria de lo que le habían dado de la expropiación. Y si es mucho más alto, pues tampoco habría que ver si están las posibilidades de recuperarlo. Lo que sí tiene es, y por eso está pensado el artículo, ese es el espíritu de ese artículo, es no fue la palabra, pero
cuando está por encima de todos los demás, ¿verdad? La preferencia. Es el que tiene una preferencia en su derecho por encima de cualquier otro, por si la administración eventualmente dijera, bueno, expropiamos, pasó a ser un bien de la administración, no lo utilizamos para la finalidad que se había expropiado y ahora es un bien ocioso, no lo estamos haciendo, ya el proyecto que se tenía murió hace años, y entonces ahora ¿qué hacemos? Bueno, la preferencia la va a tener el propietario al que se le expropió. Si él no ejerce ese derecho de preferencia sobre el inmueble, eventualmente lo podrán, si es de verdad tan ocioso, se podrá sacar a subasta el inmueble. Y a veces uno dice, pero eso nunca pasa. Eventualmente, por ejemplo, la semana pasada estaba en una reunión con un funcionario del ICE, de compras del ICE, y nos comentaba de un proyecto que se había hecho para una planta hidroeléctrica. Iniciaron y ya, digamos, ya el proyecto avanzado no tuvo expropiación, pero lo aprovecho, ¿no? Porque además lo tengo fresco, que lo estuvimos comentando, porque el tema era, ok, encontraron un lugar idóneo por la cantidad de agua, el caudal de agua, y entonces eso permitía eventualmente, o sea, se hicieron todos los estudios, también vean la flaqueza en ocasiones de tomar en consideración ciertos elementos, ciertos factores, pero de dejar de lado otros y continuar con los proyectos invirtiendo gran cantidad de dinero, pero que después ya llega a una parte donde los criterios técnicos ya no solo impiden continuar, sino dejan ver que todo lo que se hizo tampoco se hizo bien. Y el tema es el siguiente, una planta hidroeléctrica que iba a desarrollar el ICE, hicieron todos los análisis y dijeron este es el lugar idóneo para construir la planta hidroeléctrica para una generación de X cantidad de megawatts. Entonces iba a ser una de las principales plantas, estaba destinado, proyectado, que se convirtiera en una de las principales plantas de generación hidroeléctrica del país. Cuando ya toda esta parte la tienen avanzada, la tienen definida, tienen un presupuesto, ya han comprado hasta maquinaria y demás, es cuando deciden hacer el estudio de suelos. Y entonces determinan que el suelo es bastante poco conciso, bastante falso, y entonces si se hubiera querido construir ahí la planta hidroeléctrica, el costo de lograr unas bases sólidas para la planta hidroeléctrica y todo lo que conllevaba, porque incluía hasta una represa, una pequeña represa, los costos se elevaban hasta 7 veces lo proyectado inicialmente. Entonces buscaron otra ubicación geográfica, aguas abajo de ese río, donde el piso estuviera más firme, llamémoslo así, sin tanto rodeo. El problema es que donde ya los estudios de suelo, los estudios geológicos y geomorfológicos establecían aquí es donde se puede construir, ya el río se abría muchísimo más. Y entonces el punto no era idóneo para la captación de agua y la generación de litros por segundo iba a ser mucho menor. Entonces, si antes se construía aguas arriba, donde podía captarse y generar mayor energía, el suelo era inestable. Donde el suelo es estable, porcentualmente hablando, se iba a generar al día hasta un 60 o 70% menos de energía de lo que se hubiera podido aguas arriba. Entonces al final dijeron, no continuemos más, lo dejamos aquí. Esto lo pongo como antesala para el ejemplo. Bueno, imaginémonos que se hubiera expropiado algunos terrenos aledaños al río para poder construir y hacer toda la infraestructura. Se llega 2 o 3 años después de la expropiación a la conclusión técnica de que es imposible y rentable además la construcción, y entonces se deja botado el proyecto. Y entonces ya después de que se cumple el plazo, bueno, los antiguos propietarios pueden decir, hey, yo ahí tenía una finca ganadera o una finca agrícola, de destino agrícola, yo quiero recuperarla y retomar esa actividad, porque ya me gasté lo que me dieron para la expropiación.
Es una posibilidad, desde luego. Entonces, a partir de ahí, yo lo que les comento es, ese sería un ejemplo de casos en que se busca hacer una expropiación por razones técnicas, no porque uno diga, se les olvidó el proyecto, no quisieron ejecutarlo, no, querían ejecutarlo, simplemente los estudios técnicos y luego los estudios financieros le dio todo el material al ICE para decir, no, hasta aquí llegamos. Ya gastamos lo que se gastó, pero si tenemos la terquedad y la necesidad de seguir adelante con esto, o vamos a generar muy poca energía y el proyecto fue demasiado oneroso, o no o vamos a generar la que pretendíamos, pero el día menos pensado, se nos puede venir abajo toda la estructura porque los pisos son muy falsos. Básicamente ese es el tema del caso de las expropiaciones, cuando pese a tener un fin y que el acto de expropiación tuviera un motivo y un contenido ajustado, posteriormente ya hace que se pierda el interés actual sobre el bien expropiado. Si hay defecto, como segundo bullet, si hay defecto en el motivo y en el contenido, que son condición y medio para lograr el fin, se imposibilita que el acto cumpla con la legalidad. Era el ejemplo que decíamos, bueno, aquel regidor del Consejo Municipal que lo único que quiere es darle una calle pública en las mejores condiciones posibles que pase al frente del inmueble de su propiedad o de su familia, y entonces lo que busca no es satisfacer un fin, ahí hay un vicio en el motivo, ¿verdad? La causa, ¿cuál es la causa? Era necesaria la construcción, él hace creer que es necesaria la construcción, entonces el motivo, esa causa para construir esa calle está viciado. Puede ser que la construcción de la carretera y la adjudicación de la construcción de la carretera se haya hecho con base en los artículos que son de la ley de contratación administrativa, y etcétera, etcétera. Pero el motivo ya venía viciado, y entonces cuando el motivo o el contenido, o peor aún, cuando los dos están viciados, nunca vamos a lograr la satisfacción del fin. Entonces eso imposibilita que el acto cumpla con la legalidad. Por eso el tercer bullet lo que nos dice es, si no hay adecuación de contenido y motivo a derecho, o sea, al ordenamiento jurídico, el acto va a estar viciado por un exceso de poder. Se expropian 4 fincas para torres de tendido eléctrico y solo se requiere una de las propiedades. Ahí vemos que había un motivo, claro, hay una causa, se necesita expropiar para poner estas torres de alta tensión. Pero ¿a dónde va a estar el vicio, el exceso de poder? En ese ejemplo que está ahí abajo, dice, se expropian 4 fincas para torres de tendido eléctrico y solo se requiere una de las propiedades. ¿Está bien el motivo? Y aquí les pregunto yo, ¿está bien el motivo de expropiación? Ojo, ¿está bien que haya que expropiar para la instalación de estas torres de tendido eléctrico de alta tensión? Esa parte sí. Ajá, Okay, exacto, esa parte okay. sí. Bueno, perfecto. Perfecto que además hayan contestado dando aviso del complemento de la respuesta. Sí, esa parte sí. Hay una necesidad, hay un fin, desde luego hay un fin que se busca satisfacer. Si pensamos en tendido eléctrico, bueno, claro, volvemos a lo mismo. El fin no va a ser un derecho, es algo metajurídico. ¿Cuál va a ser el fin? La calidad de vida de la población, de poder llevar energía eléctrica hasta los rincones menos pensados del país. Tenemos un país que tiene electrificación, mal no recuerdo, andamos como en un 94%, 96% del país electrificado, un porcentaje altísimo, altísimo, sobre todo tomando en consideración las condiciones topográficas del país y demás. Ahora, la expropiación está, digamos, por motivo y fin, parece que vamos bien. El contenido, ¿qué opinan? Yo diría que no, porque el medio, como ahí se dice, se necesitaría nada más una, no las 4. Exactamente. Sí, sí. El contenido, lo que tiene que decir es, se expropia, la que de acuerdo con los informes técnicos, se tiene que expropiar, que es
por donde se haya determinado que tiene que ir el tendido eléctrico de alta tensión. Las otras tres, ¿qué tienen que ver? Entonces ya más bien vemos ahí precisamente ese exceso de poder. Claro, yo, administración, lo puedo todo con mi potestad de imperio. Y entonces voy a expropiar. Entonces, cuando llegue auditoría a esa administración, supongamos que es la Compañía Nacional de Fuerza y Cruz o Alice, y les digan, ¿por qué vamos a expropiar 4 propiedades? Para crear ahí un cerco alrededor de... No, déjense de cuentos. O sea, solo necesitamos expropiar esta. Las otras 3 es un gasto innecesario. Entonces ya vemos que el contenido, o sea, la parte dispositiva que dice cuáles fincas se van a expropiar, es donde encontramos ese desvío y ese exceso de poder. No era necesario para lograr satisfacer el fin del acto. El contenido solo tenía que incorporar la finca que era necesaria. Las otras 3 salen sobrando. Y entonces por eso el acto está viciado. Y ahí yo, como propietario de alguna de esas fincas, diría, ¿sabe? Esto hay que impugnarlo, porque me van a expropiar a mí. Si mi finca, eventualmente, cuando pase a ser de la administración, no se va a instalar ni siquiera un poste secundario. Entonces ya ahí no tiene sentido. Entonces vean la importancia de que el acto administrativo, desde que nace, digamos, todos sus elementos tienen que ser conforme a derecho. Porque si no, entonces vemos actuaciones legales, abusos, excesos, desvíos de poder por parte de las administraciones que relegan a los administrados a un absoluto estado de indefensión. Entonces ahí es donde decimos, bueno, hay vías de hecho. No podemos considerar que estemos ante vías de hecho si el acto está viciado, pero en la ejecución del acto, el administrado está en una situación de desventaja. Claro, dígale a los de la fuerza pública que cuando lo llegan a sacar a uno, que es que hay un vicio en el contenido del acto de expropiación. No le van a aplaudir por lo que sabe de derecho administrativo, pero igual lo sacan, porque ellos tienen una orden y dicen, sí, mucho contenido, mucho elemento del acto, mucho Eduardo Ortiz y García Enterría, va para afuera. Aquí tenemos la orden de expulsión. Vaya, discuta en la sede que corresponda la legalidad del acto. Y entonces ese quizás es el principal defecto que va a tener el análisis de legalidad de los actos administrativos, que siempre va a ser con posterioridad, desde luego, por un tema práctico. Si todos los actos de la administración se analizan previo a su ejecución, las administraciones nunca funcionarían. ¿Por qué? Y menos en este país, donde todo lo tenemos que impugnar. Pero vean la importancia de que todos los elementos del acto administrativo se ajusten a derecho. Decíamos, necesitamos un sujeto, y el sujeto tiene que cumplir, tiene que tener la competencia, tiene que tener la investidura para dictar el acto. Sujeto puede ser a título personal o puede ser sujeto orgánico. Pensemos también Consejo Municipal, juntas directivas, órganos colegiados, en términos generales. También había un procedimiento que seguir, y son formalidades sustanciales. O sea, si no se sigue una formalidad sustancial, puede llevar a la nulidad de todo el acto y de todo el procedimiento. Vean la importancia, y esto nada más un paréntesis, vean la importancia de las formalidades sustanciales en los procedimientos. Y lo pongo a modo de ejemplo por la formalidad sustancial, no porque lo que se dicta al final sea un acto administrativo, porque los planes reguladores son normas jurídicas, no son actos administrativos, son reglamentos, los planes reguladores de los cantones. Pero vean la importancia que tiene una formalidad sustancial dentro de un procedimiento. El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana exige que antes de que se apruebe por parte del Consejo Municipal el plan regulador, se tiene que convocar a una audiencia pública
donde todo el que tenga algo que decir sobre el proyecto del plan regulador pueda comparecer. Lo que se diga no es vinculante, pero se tiene que cumplir con eso. En el 2009, la Municipalidad de San Carlos aprobó un plan regulador y no celebró la audiencia. Y uno dice, ¿qué importa? Por sí, celebra la audiencia, pueden llegar todos los vecinos del cantón, ahí, no sé, ¿a dónde podrán llegar todos los vecinos del cantón? Ahí, al estadio Carlos Ugalde. Pero llegaron todos y todos pidieron la palabra y todos se opusieron. Da igual porque no es vinculante lo que digan. Nada más un derecho a manifestarse sobre el contenido del plan regulador. Pero como no se celebró, nunca se convocó la audiencia oral y pública, y aún así se aprobó y se publicó en la Gaceta, después vino una acción de inconstitucionalidad y la Sala Constitucional declaró con lugar la acción porque dijo que como no hubo audiencia, todo el procedimiento estaba viciado porque era una formalidad sustancial. ¿A qué voy con esto de nuevo? Dan la importancia de verdad cumplir con las partes, las fases del procedimiento y más cuando son formalidades necesarias. Si en un procedimiento disciplinario donde se busca establecer una sanción a un funcionario, por mínima que sea la sanción, hemos dicho, una sanción por escrito, un apercibimiento, que uno dice, no es nada, que me notifiquen una nota y me digan que mucho ojo para la próxima. No, pero ya es algo, porque eso va al expediente de recursos humanos, al expediente del funcionario, y ahí queda ese jalón de orejas. Bueno, ¿qué pasa? Si no se hace una audiencia y no se le da ese derecho de defensa en una audiencia oral y privada al funcionario dentro del procedimiento, todo el procedimiento está viciado. Y si se le sanciona, pero nunca se llevó adelante esa audiencia oral y privada que establece la Ley General de Administración Pública, estamos infringiendo, se está vulnerando el procedimiento. Y si el procedimiento está viciado, el acto va a estar viciado. Lo mismo con el contenido y el motivo, que es lo que más hemos discutido en las últimas 2 ediciones, junto con el fin. Cualquiera de estos que esté viciado va a llevar a que el acto esté viciado. Porque alguno de los 5 componentes, y ya ni digamos cuando es más de uno, contenido, motivo, no se ajustan a derecho. Bueno, menos entonces lo que tenemos en pantalla, lo que estamos discutiendo, si contenido y motivo del acto no se ajustan a derecho, tampoco se va a ajustar porque no hay un fin que satisfacer. Entonces imagínense, de 5 ya no tenemos 3, es imposible que ese acto subsista, porque ya está viciado por sus elementos que ya vienen defectuosos, vienen viciados. Por eso decimos que cuando el acto se desvía del fin, hay una desviación de poder. Entonces, ejemplos, licencia urbanística que no coincide con la zonificación para beneficiar a un tercero. Entonces yo vengo y digo, estoy en zona residencial de alta densidad, o sea, que en esa zona, de acuerdo con la zonificación que tiene la regulación urbanística, solo se pueden casas, solo casas. Zona residencial de alta densidad. Entonces yo voy y solicito permiso para construir una fábrica bien molesta, una cementera, una fábrica de cemento. Entonces voy y pido el permiso para construir la fábrica de cemento y me dicen, sí, está bien, porque la propiedad es esquinera y entonces va a tener 2 frentes para la entrada y salida de los camiones con el material. Ahí se desvía el fin, y hay una desviación de poder. ¿Cuál es el fin? Ahí no hay calidad de vida, ahí no hay ninguna función que se le pueda atribuir legalmente a una actividad que no coincide con lo que establece el ordenamiento. Lo mismo es que en este caso dice prevalece el interés personal en detrimento del interés público de planificación urbana y de ordenamiento territorial. Claro, tenemos unas normas jurídicas,
tenemos una regulación particular para esa zona. Quienes estén en esa zona solo pueden construir casas de habitación, o incluso a veces los planes reguladores dicen actividades no molestas. Entonces, claro, la pulpería del barrio. Ahí va, esa. ¿A quién molesta? Más bien facilita. O ahora estos pequeñitos centros de conveniencia, donde tenemos el supermercado de conveniencia pequeño, tenemos la farmacia de determinada cadena, una pizzería, un salón de belleza, 5 cosas ahí, listo. Y están en zonas residenciales y lo que hacen más bien es, entre comillas, digamos, facilitar un poco la vida, que ya no hay que desplazarse más para tener al alcance, por lo menos en situaciones de emergencia, esto un poco más cerca de las casas de habitación. Entonces eso sí se ajusta al fin, que es la calidad de vida, pero cuando se establece un permiso para construir una fábrica de cemento en una zona residencial, desde luego ahí no hay ningún fin que satisfacer. Ahí están anteponiendo los intereses de esa empresa privada por encima de la comunidad, por encima del interés general, del interés público. Y lo que hemos venido también mencionando, bueno, ¿cómo sabemos cuál es el fin? El fin va muy de la mano con las competencias, que además están establecidas legalmente, por el principio de legalidad. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el fin de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz? Sin necesidad de que vayamos a la ley orgánica y a la ley también del ICE, del 49, la ley decreto de 1949 del ICE. Pensemos, ¿cuáles son las competencias de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz? Dar electricidad. Y entonces, ¿cuáles van a ser los fines en términos generales? Desde luego habrá algunas actuaciones que puedan perseguir otros fines, pero en términos generales, tomando en consideración esa respuesta, ¿cuál entonces va a ser el fin de cada acto, o mayoritariamente de cada acto que emita la Compañía Nacional de Fuerza y Luz? Asegurar el tendido eléctrico a la población. Asegurar más que el tendido eléctrico, el servicio de electricidad. El servicio de electricidad, sí, ¿no? Perfecto. Entonces, vean, ¿y en qué momento dijimos un derecho? La palabra derecho no está en ninguna de las respuestas, que además las respuestas son aceptadas. Porque el fin del acto, una vez más les insisto, es metajurídico. O sea, va más allá de lo legal, va más allá de lo jurídico. Y entonces incluso en ocasiones es mucho más fácil para el que no estudia derecho, para el que no ha llevado cursos de derecho administrativo, detectar el fin de un acto de la administración que para uno. Entonces uno se pone automáticamente a buscar cuál es el derecho y cuál es... No, hay que simplificar. Para llegar al fin hay que simplificar. ¿Qué es lo que se busca? Con todo esto de la pandemia, de nuevo, bueno, la salud, claro, y lo decíamos el jueves anterior, bueno, la salud como tal, ni en el artículo 21 de la Constitución ni en el artículo 50 se habla de la salud. Con esa palabra, salud, el artículo 21, la vida humana es inviolable. ¿Y dónde está ahí la palabra salud? En ningún lado, desde luego. Pero el fin de todas estas actuaciones, de todos los actos que esté dictando la caja, es la salud pública. Indudable. Y eso cualquiera se lo puede decir a uno, sin ni siquiera estar matriculado en la facultad. La salud pública. Como de lógica, incluso. Y sale automático. Bueno, esa es la ventaja con el fin. Ahora, para el motivo y el contenido, sí hay que pasar por estos cursos, desde luego. Y ahí es donde vemos que es donde más falla la administración. Y si las administraciones fallan en identificar o establecer de manera adecuada, correcta, de manera legal, el motivo o el contenido del acto, ya va a ir viciado también el fin.
porque se pierde, se desvía. Por eso es que hablamos de desviación de poder. Claro, porque el poder que tiene la administración no se está utilizando para el fin que fue creado y que se le otorgó ese poder. Entonces ya se descarrila. ¿Ya? Vamos buscando el fin de la salud pública y se nos descarrila. El tema de las mascarillas, que ha sido ya un tema que en este país todo dura una semana, pero el tema de las mascarillas, todas las semanas, es como una serie de Netflix, todas las semanas hay un episodio nuevo y cada vez más terrorífico. Bueno, ahora es que el comité técnico, que había cambiado el criterio de un día para otro, después de una llamada de teléfono, el comité técnico que avaló esa compra, ya los funcionarios los destituyeron. El fin, desde luego, era la salud pública. Claro, adquisiciones de mascarillas en época de pandemia de COVID, el fin es la salud pública. Pero, en el momento en que el contenido, porque el motivo también está claro, o sea, ¿cuál es la causa? La necesidad de material para el personal sanitario y poder atender la situación de emergencia nacional en la que estamos desde hace ya 6 meses. Pues el motivo está claro y es un motivo legal. El fin también es legal y lo tenemos clarísimo, pero el contenido a la hora de dictar ese acto de adjudicación con base en criterios técnicos, nada técnicos, y adjudicar a aquellos que no han logrado garantizarle a la administración con sus propuestas, con sus ofertas, que tienen experiencia, que los productos cumplen, y entonces en el momento en que se dice, porque vean, ya esto las siguientes semanas lo vamos a ir tal vez desmenuzando y entendiendo todavía más a profundidad, no lo dudo, pero ¿cómo van a decir que las mascarillas digan non-medical? Es un error material. No, es que un error material es haber equivocado la fecha, porque en el teclado numérico de la computadora hay una fecha diferente, pero de toda la documentación que hay en el expediente se entiende cuál era la fecha real. Pero no podemos decir que la gran cantidad de miles de mascarillas que se adquirieron por un error material no se apreció que decían non-medical. Eso no es de recibo. Es un error, sí, pero jamás es un error material. Ahí hay una negligencia de parte del comité técnico. Y entonces el contenido de esos actos de adjudicación están viciados, porque a quien se le está adjudicando, cuando se elige el ganador dentro de los que participaron, de los oferentes, hay un vicio. No se ajusta a derecho. No eran los que mejor podían satisfacer eso. ¿Cómo es posible que tengamos 17 empresas oferentes dedicadas al sector salud y se le adjudica a alguien que se acaba de inscribir como proveedor el mismo día que le adjudican? Y no estoy, vean, no estoy sancionando, no estoy estableciendo sanciones, no estoy anticipando ninguna resolución administrativa, mucho menos judicial, que tienen derecho a defensa, desde luego. Pero es que si nos vamos a los hechos y a lo que consta en el expediente administrativo, que además estaba disponible, porque tiene que estar disponible, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, el principio de publicidad, los expedientes administrativos de contratación pública tienen que estar abiertos al público, no solo a los que participan. He revisado ese expediente y técnicamente no se sostienen los criterios utilizados por el Departamento de Logística de la Caja. Entonces, por eso les digo, no estoy diciendo ya que todo está mal hecho y que todo ha sido ilegal, desde luego hay que seguir un procedimiento, pero de lo que se ha podido revisar, de lo que se ha podido leer, deja muy claro que la administración, tal vez no haya dolo, pero la administración fue muy negligente a la hora de analizar y de valorar las cotizaciones y las ofertas en perjuicio de la salud pública.
Entonces ese contenido ya no viene viciado y ya no permite satisfacer ese fin, la salud pública. Entonces por eso nosotros decimos, bueno, la ley orgánica del Ministerio de Salud o la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que además, primer semestre, es un ente menor, es una institución autónoma, pero de rango constitucional la Caja. Y ahí ya sabemos cuáles son los fines, casi que por defecto, ¿verdad? Por default, ya sabemos cuáles son los fines que tienen el Ministerio de Salud y la Caja, la salud pública. No otra cosa, la salud pública, sobre todo el Ministerio de Salud, porque la Caja no solo hay que pensar en temas de salud, hospitales, sino también en el régimen de pensiones que se tiene, de validez, vejez y muerte y demás. Entonces, también, más que salud pública, la Caja, ¿cuál es el fin? Está en su nombre, la seguridad social. Entonces, esos son los fines. Pero donde más se puede equivocar es a la hora de elegir la causa, de elegir el motivo para dictar el acto y sobre todo el contenido. Dictar un acto cuyo contenido no se ajuste al motivo, no venga, lo decíamos el jueves anterior, tiene que haber una reciprocidad. O sea, el motivo, la causa, tiene que lograr que se dicte un contenido que de verdad llegue a llenar ese motivo. Si voy a tener la necesidad de construir una carretera, bueno, la expropiación va a venir al permitir el cumplimiento de ese motivo. Es el efecto de esta causa. Si logramos un efecto diferente, que era el que veíamos en la filmina anterior y que ustedes contestaron, si necesitamos una propiedad para el tendido eléctrico y expropiamos 4, ya hay un desvío del poder. Y entonces, ¿se satisface el motivo? Sí, pero se excede innecesaria e ilegalmente. ¿Se cumple con el fin? No, porque en el momento en que digamos, se cumple sí parcialmente, digamos, la respuesta muy tica, sí y no. Sí con la propiedad que es, pero no con las otras 3. Entonces ya no. Aquí no hay matices. O se satisface el fin o no se satisface. No se puede decir se satisface parcialmente. No. El fin tiene que quedar satisfecho sin ninguna condición, sin ningún tipo de nada. No puede estar sujeto a... Sí, bueno, ¿se satisface el fin público con la adquisición de estas mascarillas? Sí, pero si no se muere nadie. No puede quedar el fin condicionado a este tipo de resultados. Se puede condicionar el contenido. Mire, a usted se le adjudica la compra de las mascarillas. O sea, usted va a ser el proveedor de las mascarillas. Con una condición que me acredite que que me puede entregar las mascarillas, pero para uso médico. No que me digan no es médico. Porque si usted no me puede acreditar eso en 24 horas, entonces yo no le voy a adjudicar a usted. Ok, entonces ahí está. Tengo un plazo, tengo un término para cumplir y ver si se puede o no. Y si no puedo, no me van a adjudicar. Pero no puede ser que le adjudique y ya cuando ha entregado, dice, mira, hubo un error material, se le aceptaron pese a que eran non-medical use. Entonces, hay un vicio en el funcionamiento de la administración para el dictado de ese acto de adjudicación. Y eso es lo que conlleva que eventualmente se dé la legalidad. Ahora, desde luego ustedes me podrán decir, profe, pero ¿cuál es la gracia, qué chiste tiene a estas alturas decir que ese acto de adjudicación no era legal cuando ya se usaron las mascarillas en su gran mayoría? Algunas fueron devueltas, pero y otras ni siquiera se llegaron a entregar por parte del proveedor, pero ¿qué tiene? Bueno, eventualmente se le podrá establecer una sanción. Lamentablemente, si eso fue causa para que alguien contrajera el COVID-19 o eventualmente
si el uso de eso hubiera tenido alguna injerencia en el fallecimiento de alguno o de algunos pacientes, habrá que hacer ya los estudios técnicos y demás, y sancionarlo ex post. Desde luego no nos va a devolver nada de lo que vengo diciendo, pero ahí hay un vicio en el contenido, que digamos, actualmente podríamos garantizar que hay un vicio en el contenido, y por eso esos actos administrativos no permiten garantizar el fin, y por eso los actos están viciados. Y eventualmente habrá que determinar cuáles son las sanciones que corresponden. Tenemos 10 minutos para tocar este tema. Y eventualmente, si no, para que no nos afecte el feriado de la próxima semana y demás, cualquier cosa yo les estaría, bueno, les voy a compartir desde luego estas presentaciones, los videos, ya ahora sí están disponibles para que yo los pueda descargar. Entonces se los voy a compartir todo esto por mediación virtual, y cualquier cosa que quede ahí pendiente para después de terminar esta sesión, si no, les estaría compartiendo ahí un breve audio o video también, quizás de Zoom, para complementar. La eficacia del acto, y este tema es para dejarlo planteado. Les decía, bueno, tomando en consideración que nos quedan nada más 5 minutos, dejar planteado este tema de la eficacia del acto.
Y les decía, bueno, la eficacia del acto es esa capacidad de producir efectos jurídicos. Y no sé si derecho privado, los cursos iniciales del área de derecho privado han analizado o han comentado ya la eficacia jurídica de los actos desde el punto de vista, desde luego, del área privada. Pero desde el punto de vista del derecho público, nosotros negar efectos jurídicos. ¿Cuándo podemos esto que dicta la administración nos va a afectar, nos va a incidir? Cuando no, Profe, se le corta si todo. nos damos por notificados que aquí adquiere demasiada importancia el tema. Ok, bueno, vamos a ver.